Con motivo de la entrega del premio Alberdi y dada la ausencia del señor Juan José Sebrelli, voy a invitar al presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, el señor José Guillermo Godoy, quien hará entrega del mismo a Marcelo Joffre, quien lo recibirá de parte del señor Juan José Sebrelli. Damos comienzo a la última etapa de la jornada de hoy. Adelante, Agustina. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo. Hoy tengo el gusto de presentarles a un panel de lujo vamos a encontrarnos hoy con dos temáticas. En primer lugar, el reconocido abogado y escritor Marcelo Joffre, quien nos va a introducir en un tema interesantísimo sobre mujeres liberales. Y luego vamos a seguir con la flamante filósofa tucumana Cristina Bulacio, quien nos va a deleitar con el último tema de la jornada, religión y política. Espero que lo disfruten y cuando termine los dos paneles vamos a proceder a una rondita de preguntas. Adelante. Hola. Bueno, la Fundación Federalismo y Libertad, como dice ahí, promueve los valores de la libertad y la democracia. Si observamos la declaración final de ayer de la marcha, esta del 8M, una declaración anticapitalista, antisistema, una declaración casi absurda, parecería completamente a contrapelo de lo que sería la promoción de los valores democráticos y libres y de la libertad. Ahora bien, lo que quiero rescatar un poco en esta, no me gusta la palabra ponencia porque suena a gallina, en este pequeño discurso, es que el feminismo no siempre fue el discurso con el que se terminó el acto de ayer. Yo querría concentrarme en el siglo XX fundamentalmente y los principios del siglo XXI para advertir que el feminismo tuvo inicios completamente liberales. Lo que podríamos mencionar en los principios del feminismo sería el círculo de Bloomsbury. Bloomsbury es un barrio de Londres que está alrededor del British Museum, ese museo histórico y arqueológico donde, entre otras cosas, por ejemplo, está la piedra Rosetta, que con lo que Champollion descubrió la escritura jeroglífica. Y ahí, alrededor de ese barrio, se nuclearon una cantidad de intelectuales que se reunían en general los jueves y los viernes, y las ideas fundamentales de este grupo estuvieron fuertemente inspiradas en las 3-4 décadas que actuaron. Virginia Woolf, que era quizá la más, porque se reunían en la casa de Virginia Woolf, era quizá el miembro más conspicuo, en cuya casa se reunían. Las ideas fundamentales eran la idea de la libertad del propio cuerpo, la absoluta libertad en la sexualidad, el pacifismo y las ideas fuertemente democráticas, el rechazo de la sociedad victoriana que precedía, digamos porque era lo inmediatamente anterior, podríamos decir el desprecio por el clericalismo y por la religión. Todos estos valores eran valores fuertemente liberales, eran valores que arraigaban en ese momento en dos filósofos, Moore y Russell, Bertrand Russell, y que de algún modo me parece que son liminares en las ideas del liberalismo.
Ellos no solo desarrollaron estas ideas en sus libros, otro de los más conspicuos del grupo fue una persona insólita, que ustedes dirán, pero liberal. Sí, Lord Keynes, Lord George Maynard Keynes, que tanto se peleó con Milton Friedman y con von Hayek, pero ahora vamos a ver cuán antiliberal era, si lo era. Ese grupo no solo desarrolló en teoría y en sus libros este liberalismo, sino que lo desarrolló en su propia vida. ¿Imaginan ustedes lo que era la bisexualidad en la Inglaterra de principios del siglo XX? Pues bien, Virginia Woolf, que estaba casada con un señor, tuvo relaciones como amante con Vita Sackville West durante casi 10 años, otra escritora inglesa. Y el propio Keynes, que de un modo completamente escandalizador se casó con una bailarina, y no con cualquier bailarina, con una bailarina del ballet ruso. Además, tuvo profusas relaciones con sus compañeros de facultad. Recordemos que todo este grupo Bloomsbury era un grupo que se creó básicamente con estudiantes de Cambridge. Eran casi todos. Cambridge es una universidad que está a unos 50 kilómetros de Londres. Y básicamente en dos colegios, dos college, porque en realidad en Inglaterra las facultades le llaman college. Una que era el Trinity College y la otra el King College. Y tenían relaciones con muchos de sus compañeros y después con algunos de los intelectuales de este propio grupo de Bloomsbury, en donde había desde críticos de arte hasta artistas visuales, historiadores, había de todo. Yo creo que ese es el momento un poco como inicial de lo que sería el feminismo en el siglo XX. Y entre otras cosas, además de todas estas cosas que mencionábamos recién, como la libertad del cuerpo, etc., una de las cuestiones fundamentales que tenían era la igualdad de género, como le llamarían ahora. Más aún, instauraron un movimiento que se llamaba movimiento sufragista, que era el movimiento para que las mujeres pudieran votar. Un movimiento muy fuerte que nace en Londres en esas primeras 2-3 décadas del siglo XX. Simultáneamente, unos años después, casi podríamos decir simultáneamente, porque nace en las últimas décadas del siglo XIX, en la Argentina estaba Victorio Campo. Victorio Campo fue un personaje que llegó a presidir una organización feminista, como ustedes saben, un aristócrata, que tuvo tres herencias y destinó gran parte de esas 3 herencias a la cultura, fundó la revista Sur, pero específicamente en el tema del feminismo luchó muchísimo por la igualdad de las mujeres, porque pudieran votar, porque tuvieran una vida digna. En aquellas épocas, imaginen ustedes que esto lo vi yo en mi propia familia con mi abuela materna, tenían 7, 8 hijos. Si calculamos 9 meses de embarazo por cada hijo, más 1 año de lactancia o 9 meses de lactancia, prácticamente en las mujeres de aquella época, 14, 15 años, que podían ser entre los 22 y los 36, 37 años, se le iban, estaban prácticamente perdidos, podríamos decir, en la crianza de los hijos. Y peor aún, porque la ayuda de los hombres en aquella época, hoy es bastante distinta la situación, pero la ayuda de los hombres en aquella época era completamente nula. Bueno, Victorio Campo tuvo actitudes muy, muy fuertes, llegó a presidir esta fundación a favor de la igualdad de género de las mujeres y finalmente tuvo que terminar renunciando porque en esa fundación había, entre otras personas, por ejemplo, estaba otra aristócrata argentina, María Rosa Oliver, que era comunista. Y así como
pasó un poco ayer, que una causa en todo caso noble la tergiversaron y la transformaron en una causa anticapitalista, en aquella época María Rosa Oliver y otros integrantes de aquella organización que presidía Victorio Campo la terminaron transformando en una organización a favor del comunismo. Y entonces tuvo que terminar renunciando. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó en el grupo de Bloomsbury, Victorio Campo, que desde el punto de vista discursivo tenía esta posición tan fuerte a favor de la igualdad de género y a favor de la reivindicación de las mujeres, en su vida práctica, sobre todo en los primeros años de su vida, le costó mucho ser consecuente con esto. Victorio Campo se casó en una especie de matrimonio, podríamos decir, organizado en la familia. Era tal el padre de Victorio Campo, para que ustedes tengan una idea, fue candidato en el siglo XIX a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y a la mesa familiar, cuando comían a la noche, al mediodía, tenían almuerzos, asistía Sarmiento, por ejemplo. Es decir, era una familia aristocrática y muy tradicional. Bueno, Victorio Campo se casa con un señor que se llamaba Monaco Estrada, que era el bendecido por la familia. Pero al poco tiempo se van a Europa, van a la luna de miel a Europa, y allí mismo, en esa luna de miel, conoce a un señor que era primo de Monaco Estrada, que era Julián Martínez. Y cuenta ella en sus memorias que tiene una experiencia muy inquietante, lo ubican creo que en la ópera en París, y después de eso en una comida que hacen juntos, y ella decía que tenía una experiencia muy rara porque él le miraba todo el tiempo la boca, y que era muy difícil porque si le hubiera mirado los ojos, ella podía rehuir la mirada, pero como ella sabía que le estaba mirando la boca, era imposible rehuir esa mirada hacia su boca. Y cuando volvía a la casa, se miraba a la boca y decía, ¿qué tendré? ¿Por qué me mira? Y así fue que después volvieron a Buenos Aires y a través de complicadísimas cuestiones, utilizando a una persona de servicio, a una mucama como correveidile, yendo ella a hablar por teléfono, por supuesto que no había ni celulares ni nadie, desde la casa no podía hablar, yendo a hablar a un negocio que estaba cerca de la casa, desde ahí se comunicaba con Julián Martínez y al poco tiempo comenzaron a tener una relación sentimental. Tal era el miedo que tenía sobre todo a su familia, y estamos hablando de la misma época en que Virginia Woolf, casada, andaba con la escritora Vita Sackville West, ¿no? Tal era el miedo que tenía, y también en Inglaterra, estamos hablando, tanto Virginia Woolf como Keynes eran gente de la aristocracia inglesa, ¿no? Tanto era el miedo que tenía que ella se subía a un auto, en determinado momento el auto al cual ella se subía paraba en determinado lugar, subía Julián Martínez y ella le daba la orden al chofer que siguiera dando vueltas. Y se besaban, tenían esas furtiva relación casi ingenua durante un tiempo, y así estuvieron meses y meses en esa, y estamos hablando de personas que ya rondaban, estaban casi en los 30 años, ¿no? 20 y pico, 30 años, hasta que finalmente una vez ella terminó yendo a la casa de él tenía una casa creo que por Flores, y después él alquiló una casa en Barracas, creo que en Barracas, y ella fue pero ella siempre siguió casada, y la relación con Julián Martínez siguió durante más de 10 años, y sin embargo nunca se animó a divorciarse y terminó perdiendo la relación finalmente con Julián Martínez. Con esto quiero decir que si bien fue también revolucionaria, no llegó a los límites que llegaron los integrantes de la escuela del Círculo de Bloomsbury. Me parece a mí que el feminismo tuvo en el siglo XX como 3 etapas o 3 eras. Esta de la que estamos hablando es quizá la primera, en donde básicamente las reivindicaciones tenían que ver
con cuestiones jurídicas, podríamos decir, con cuestiones legales. Básicamente, tener una mujer casada no tenía posibilidad de tener la propiedad de sus bienes. Esto lo decían los códigos. El Código Civil le sacaba la propiedad de sus bienes a la mujer casada. No tenía posibilidad de votar. Era rarísimo, y en esto sí Victorio Campo lo hizo. Por ejemplo, no manejaban autos. Cuando Victorio Campo escribe un artículo en La Nación, en los años 30, el padre casi se cae cuando ve el artículo. Quedó completamente escandalizado. Las mujeres no escribían artículos en los diarios, no fumaban, no podían ser bailarina, como el caso de aquella bailarina con la cual se casó Keynes. Victorio Campo quiso ser actriz, por ejemplo. Ser bailarina o actriz era visto como un escándalo. No tenían posibilidades de elegir su trabajo y no tenían posibilidades de elegir prácticamente tampoco con demasiada libertad qué ropa se ponían. Es decir, era tal el nivel de falta de libertad que tenían efectivamente una vida muy, muy ahogada. Pero básicamente se restringían esas reivindicaciones en esa primera etapa, digamos, a la primera mitad del siglo XX, a las cuestiones jurídicas, al sufragio, a los derechos patrimoniales. Esto cambia aproximadamente en 1960. En 1960, que es un momento como de quiebre en el siglo XX, hay como surge la contracultura californiana, surge las pastillas anticonceptivas, surge el pop en el arte, es decir, es un momento de gran revolución cultural en el mundo. Y también tiene su implicancia en el feminismo a nivel mundial. Esta segunda generación de reivindicaciones o segunda era de reclamos tienen ya más que ver no con lo jurídico, no con lo legal, sino con lo fáctico. Es el momento en que nace, digamos, la pastilla anticonceptiva también. Entonces, ahí ella, a través de la pastilla anticonceptiva, podía dominar, digamos, quedar embarazada o no quedar embarazada. Nace la minifalda, y entonces nace, digamos, comienzan una cantidad de cuestiones fácticas y, sobre todo, comienzan a trabajar en trabajos que antes no hacían. Eso básicamente, y la relación familiar comienza tímidamente, pero comienza en los años 60 a ser completamente distinta, porque al comenzar la mujer a trabajar activamente, entonces cambia el ecosistema familiar. Esta segunda era de reivindicaciones me parece a mí que dura aproximadamente 30 años y hay un hecho que es el que cambia, me parece, totalmente el tipo de reivindicaciones del feminismo, y que es cuando en la década del 90 en los Estados Unidos estaban por nombrar juez de la Corte Suprema a un juez negro llamado Clarence Thomas, y una antigua secretaria de este señor, Anita Hill, dice que este señor la había acosado y se presenta haciendo una impugnación para que no lo nombraran juez de la Corte Suprema. Es el momento en que comienza otro tipo, me parece, de reclamos. Hasta ese momento la idea de un piropo, la idea de una seducción, era relativamente normal. Yo recuerdo, por ejemplo, una escritora argentina que se llamaba Silvina Bullrich, que una vez me dijo, incluso creo que lo dijo públicamente, decía: yo siempre hago un test, hacía un test, pasaba por delante de las obras en construcción para ver si me decían algo o no. El día que no me dijeron nada, me di cuenta que me estaba empezando a venir vieja. Bueno, parecía como que el acto de seducción, el piropo, la mirada, era algo que en algún sentido agradaba a la mujer. A partir de ese momento, a partir de ese hito
que sucede. Finalmente, Clarence Thomas termina siendo juez de la Corte, lo terminan votando en el Congreso norteamericano, pero zafa por muy poquito, es decir, no me acuerdo ahora la cantidad de votos, pero zafa por 7 u 8 votos. Casi ese hecho derriba su postulación. Y a partir de ese momento surge otro tipo de feminismo, a punto tal que hay reivindicaciones que antes existían, que dejan de existir, y otras nuevas que comienzan. Por ejemplo, en las épocas de Victorio Campo y hasta en los años 60, se decía que el trabajo de la prostitución era un trabajo indigno, que no era aceptable para la mujer. Y el tipo de feminismo que había en aquella época iba en contra de la prostitución. Y en todo caso buscaba... Sin embargo, en un feminismo posterior, la prostitución y hasta incluso el trabajo de oferta sexual de los travestis comienza a ser aceptable por los grupos feministas. Esta tercera era del feminismo podríamos decir que hace eclosión finalmente el año pasado con la denuncia que le hacen a este productor de cine norteamericano, el señor Weinstein, y las controversias que hay en todo el mundo alrededor de esto. Desde el movimiento Me Too, muchísimas mujeres que salen a decir que a ella la habían acosado hacía tantos años atrás, lo que sea, y otras mujeres como Catherine Deneuve o Brigitte Bardot que salen a controvertir esto. Por ejemplo, en el caso de Catherine Deneuve, dice una cosa que es muy inquietante y que hasta cierto punto me parece que no debemos dejar de prestarle atención. Dice que esto es un neopuritanismo. Es decir, que es una vuelta de tuerca hacia atrás en los valores liberales de la libertad y que esto va a llevar a que el hombre se reprima totalmente de tener una actitud cortés y seductora con las mujeres. Bueno, acá terminan estas 3 etapas. Yo quiero decir finalmente una cosa. Yo trato de disimularlo, pero soy abogado. Y uno de mis primeros trabajos, cuando tenía 23 o 24 años, fue defender a un femicida que había matado a la mujer de 8 balazos. Por supuesto que no es injustificable lo que hizo, pero esa persona es la que hoy limpia mi oficina y es el único que tiene la clave de la alarma de mi oficina, tiene la llave. Yo lo que quiero decir es, me parece que la realidad hay que analizar, es matizada. La realidad es matizada. No se pueden justificar estas cosas, por supuesto que no se pueden justificar, es alarmante. Pero si hay una persona que yo creo que es la bondad en ascuas, es ese individuo, ese tipo. ¿Y por qué le pasó eso en ese momento? Bueno, yo sé circunstancias fácticas de por qué se los pasó, que ahora no viene a caso contarlas. Pero me parecía interesante contar esto y dejarlo simplemente esto como una anécdota para mostrar que los seres humanos tenemos a veces cosas raras. Es muy probable que este muchacho haya tenido en ese momento muchas pulsiones de su educación machista, de una educación bravucona, patotera. Ahora, no vaya a ser que esos valores patoteros y machistas sean los que terminen adhiriéndose a las mujeres, porque en esta manifestación de ayer, muchos de esos valores parecían presentes, y no vaya a ser que terminemos en un neopuritanismo. En conclusión, yo creo que el feminismo es un movimiento extraordinario para recuperar la libertad y la democracia y la igualdad.
pero tiene sus matices y me parece que hay que verlo cada caso con lupa. Gracias. Bueno.